Estoy en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 11. 16, 11 del libro de los Hechos. Y estamos frente a un pasaje poderoso, frente a una palabra extraordinaria. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, dígalo conmigo, y un día, ese día yo lo estoy esperando, un día. Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Diga conmigo: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, diga conmigo, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo acabo de decirle que es un pasaje sumamente extraordinario, y voy a decir que también es uno de mis pasajes favoritos, porque en tan solo unos pocos versículos, unos 14 versículos aproximadamente, hay gente que se convierte, hay gente que queda libre de ataduras del demonio, hay gente que se sana, hay presos que son libres, y hay un terrible avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un secreto para que estas cosas ocurran. Y hay un secreto que parece ser que la iglesia de este tiempo lo ha relegado, o lo ha dejado al margen, o lo ha pasado por arriba, o lo ha subestimado, que es que la oración es la que abre. Es la oración la llave que abre todas las puertas. Es la oración la llave que abre todos los acontecimientos que a nosotros nos tocan vivir. Dice, comenzando el pasaje, el verso 13: fuimos un día de reposo fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración.
Pablo, junto con su equipo misionero, no era una oración el requisito solamente para hacer la tarea, la obra de Dios, sino que era la respiración de ellos, era el hálito de ellos, era la necesidad pendiente de ellos de cada momento. No lo estaban haciendo para cumplir la tarea y la labor de Dios, sino que lo hacían con un corazón entregado, como una necesidad imperiosa que cada hombre y cada mujer de Dios necesita. Dice, solía hacerse la oración. Ellos lo tomaban a la oración como algo a lo que debía motivárseles, ni como algo que estaban obligados a hacer, sino que la oración era la pasión de todo hombre y de toda mujer de Dios. Eso es lo que a nosotros nos enseña la palabra, que la oración tiene que ser un deleite, que la oración tiene que ser un momento de intimidad con Dios. Algunas personas me dicen, yo no sé cómo pueden orar 1 hora o 2 horas. Yo les digo, yo no sé cómo el tiempo extenderlo para que sea aún más largo. ¿Qué le digo a Dios? No se trata de lo que le decís, sino de lo que tenés que estar con Dios, en intimidad con Él, en comunión con Él, escuchando a Dios y que Dios a su vez te escucha a vos. Es una relación recíproca con Dios. Dice, donde solía hacerse la oración. Y claro, la oración tiene resultados extraordinarios, tiene consecuencias inmediatas. Dice el verso 13, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Toda persona que está en el espíritu de la oración, toda persona que está embebida y sumergida en la presencia de Dios, inmediatamente tiene ganas de ir y hablarle a alguien con el que Él se está comunicando, con el que Él está teniendo comunión. No podían disociar ellos la oración de testificar hacia aquel que estaban orando. No sé si me está entendiendo, pero dice que cuando estaban haciendo la oración, vieron unas mujeres y de forma inmediata fueron y le hablaron. Y esto trajo como consecuencia que el verso 14 dice, y una mujer llamada Lidia, que era de una ciudad lindante en la misma Macedonia, dice que adoraba a Dios pero no conocía a Dios. Adoraba a Dios como cualquier religioso que adora a Dios, que le tiene respeto, que le tiene reverencia, pero que no lo conocía en la intimidad. Por eso es que dice, estaba oyendo lo que Pablo decía, lo que Pablo hablaba. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando del Evangelio, estaba predicando la palabra. Pero hay un detalle interesante que el texto no lo podemos pasar por alto. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Primero, 2 cosas. Que nosotros no vamos a convencer a nadie para que se convierta al Señor. Nosotros no podemos persuadir a nadie. Nosotros no tenemos la capacidad ni verborrágica, ni de palabras, ni de elocuencia para convencer y para persuadir a una persona. Nosotros podemos hablar, pero es Dios quien va a abrir el corazón. Está bien predicar de la mejor manera, con la mejor elocuencia que uno pueda, y Dios va a hacer uso de esa palabra, pero también si usted es laxo, si usted es corto, si usted es muy escueto para hablar, Dios también va a usar las pocas palabras que usted diga, porque en definitiva es Dios quien abre el corazón de las personas. Pero quiero anteceder a el Señor abrió el corazón de ella, a que el clima y el ambiente eran propicios para que esta mujer escuchara. No pretenda hacer la obra de Dios sin oración. No pretenda que Dios abra el corazón de alguien si primero usted no estuvo encerrado en la cámara secreta con Él. De hecho, el Sermón del Monte, Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en secreto, Él lo hará en público después. Él te recompensará en... Hay líderes, hay pastores, hay gente que muchas veces queremos hacer la obra de Dios, queremos que la gente se convierta, pero no podemos obviar este paso, no podemos prescindir de este paso. Nosotros tenemos que aprender a entrar en la oración, a tener tiempo de oración con Dios para que Él a su vez abra el corazón de la gente. Parecería esto algo tan sabido, algo dado por sentado. Sin embargo, hermanos queridos,
apelamos a otros métodos, apelamos a otras técnicas, apelamos al emocionalismo y demás. Nosotros tenemos que orar para que el Señor abra las puertas de los corazones. Ahora, ¿cómo son las cosas? Que en el verso 16 nos da otro antecedente. Dice, y aconteció, verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Fíjese cómo la oración primero hizo que Dios le abriera el corazón a una mujer, Lidia. Y ahora nuevamente iban a la oración, esto es en otro día, en otro episodio, y yendo a la oración, ¿qué pasó? ¿Se da cuenta entonces que la oración es la que prepara el clima? ¿Se da cuenta que la oración es la que pone en ablande el corazón de las personas para que luego nosotros vayamos y sembremos la palabra de Dios? Decía el de al lado, tenemos que orar entonces. Para que las células sean fructíferas hay que orar. Como hicimos hace un momento aquí en este culto de oración. Así tenemos que orar. Eso debe ser una constante en la célula, una constante en el hogar, una constante en la familia, una constante en la casa. Sin oración, decía John Owen, un puritano, si no permanecemos en la oración, permaneceremos en la tentación. Ahora, es interesante que cada vez que ellos iban a orar o cada vez que estaban yendo para la oración o estaban en la oración, algo sucedía, no es casualidad. Ahora en este caso, primero fue para una conversión, ahora es para una liberación. Y fíjese que ellos no provocaban nada, fíjese que ellos no manipulaban la situación venían a ellos. Dios les preparaba el escenario en el cual la gente se iba a convertir. Ellos solamente oraban y Dios hacía el resto. Dice el verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mire hasta qué punto era certera la adivinación. Este era un espíritu pitonizo que sabía con lujo de detalle lo que los apóstoles venían a hacer. Y dice que Pablo, persistiendo la actitud de esta muchacha, discernió en el espíritu que era algo de las tinieblas, que no era algo piadoso. Parecería que les estaba haciendo propaganda, parecería que le estaban haciendo una publicidad gratuita. El mismo espíritu dentro de la mujer decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Y cualquiera podría haberse confundido y haberle dicho, nunca un demonio puede promocionarnos. Nunca un demonio puede auspiciarnos. Sin embargo, sí era un demonio. Pero lo interesante de todo esto es que Pablo tuvo el discernimiento, no se comió la adulación. Pablo no se tragó el sapo de la propaganda. Pablo inmediatamente dijo, esto no es normal, que esta muchacha nos persiga y esté dando voces. Y dice que en aquella misma hora mandó al espíritu inmundo que estaba en ella que saliera y la muchacha quedó libre. Ahora, claro, cada vez que uno va a la oración y cada vez que uno está haciendo la obra de Dios, sepa que se está confrontando con los espíritus de las tinieblas. Sepa que cada vez que uno quiera hacer la voluntad de Dios, padecerá algún tipo de controversia, algún tipo de lucha, algún tipo de prueba. Al contrario, cuando no te pasa nada, cuando está todo muy tranquilo, empezá a preocuparte. Cuando vos veas que las cosas van tan bien, algo está pasando. Sin embargo, cuando uno empieza a tocar los puntos neurálgicos del mundo espiritual, ahí es donde se activa la controversia. Dice que el verso 19, la muchacha trabajaba para determinadas autoridades de la ciudad, en la que ellos cobraban para que la muchacha adivine. Ellos tenían una fuente de ganancia del ocultismo. La teología moderna lo llama esto simonía. ¿Sí? Es hacer
las cosas de Dios cobrando. Es simular hacer las cosas de Dios, hacer una tarea benévola, pero con un rédito de ganancia. Ahora, al dejar al descubierto semejante circunstancia, semejante negocio espiritual, oculto, dice que los magistrados los llevaron ante las autoridades. Perdón, los amos de la muchacha los llevaron ante las autoridades, ante los magistrados. Y los denunciaron diciendo, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estaban alterando el orden establecido en el ámbito civil. Pero aquí el que estaba agitando toda la controversia era alguien mucho mayor en el mundo espiritual. ¿Sí? Así que el que le tenía tendida una trampa a Pablo y a Silas no eran en sí los magistrados, sino alguien mayor que estaba por sobre ellos. Ahora, mire qué interesante que ellos fueron a predicar la palabra y mire cómo terminan. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Cualquiera podría decir, ¿vistes? No era la voluntad de Dios que prediquemos. ¿Vistes? Mirá cómo terminamos. Mirá dónde terminó nuestra buena intención de llevar el Evangelio a los perdidos. Cualquiera podría hacer una lectura bajo esa perspectiva, equivocada, por cierto. Porque siempre que, como le dije hace un momento, uno quiere hacer la obra de Dios, va a recibir todo tipo de ataques y de controversia. Por eso es que el Evangelio no es para los débiles, no es para los pusilámines, no es para cualquiera. El Evangelio es para los que arrebatan el reino de los cielos con violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquellos que son testarudos, persistentes, aguerridos. Si no, no aguanta, se vuelve para atrás. Aquella persona que no tenga en mente la confrontación nunca podrá entonces ser útil para Dios. Nunca podrá ser eficiente para Dios, porque el reino de los cielos, el Evangelio, es confrontación constante. Lo voy a decir de nuevo, el Evangelio es confrontación. Jesús mismo, cuando empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, empezó a confrontar. Ya de por sí el arrepentimiento confronta. Te manda a arrepentirte y te manda a decirte que todo lo que hiciste hasta ahora está mal. ¿Qué es el arrepentimiento? Meterte con tu vida privada. ¿Qué es el arrepentimiento? Meterte con lo que a vos te gusta, pero sabés que está contrario a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es confrontación, es de poner tu actitud, es de poner tus deseos, es de poner tus gustos para ahora hacer la voluntad de Dios. Eso ya es confrontación. Por eso a Jesús constantemente lo estaban difamando, constantemente a Jesús lo estaban persiguiendo, acusando de que era Belcebú, que estaba alterando las leyes. ¿Y cuántas cosas más? Aquí están mis muchachos. Dice que después de haberlo azotado, verso 23, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Empezó tan bien todo, yendo a la oración, convirtiéndose Lidia, Dios abriendo los corazones. ¡Qué hermosa experiencia! Luego una muchacha que queda libre, después de haber sido esclava por tanto tiempo, bajo un espíritu de adivinación. Sabe que no la pasa bien la gente que está bajo un espíritu inmundo, porque por un lado te da ganancia, por un lado te da propaganda, por un lado te da beneficio, pero por otro lado es terriblemente atormentador estar bajo la influencia espiritual de un demonio. Pero era todo gloria. Era todo éxito, era todo manifestación y avivamiento. Pero aquí están ellos ahora
presos, privados de la libertad, golpeados, denunciados ante las autoridades públicas. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a recibir de parte del Estado o de parte de la justicia una prisión, un juicio, una demanda? ¿Cuántos estarían con la misma actitud de vencedores, de victoriosos, de bendecidos, cuando se te viene en contra el sistema bajo el cual vivís? Cuando está en riesgo la familia, la reputación de uno, los recursos y cuántas cosas más. Mire cómo terminaron. Verso 24. Recibió el mandato el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Ahí terminaron los predicadores. Ahí terminaron los héroes de mi historia. Pero a medianoche, era una verdadera noche lo que estaban aconteciendo. Verdaderamente era una noche en el sentido alegórico, en el sentido espiritual y en el sentido literal también. Era una noche oscura. Y a veces no necesitamos vivir una noche, simbólicamente hablando. La noche puede estar en el día, la noche puede estar en la tarde, la noche puede haber durado meses, semanas, la oscuridad, la desazón, la tiniebla, el infortunio, la angustia, la depresión, llámele como quiera. Hay veces la medianoche o la noche no tiene un sentido literal de minutos y horas, sino que es un silencio que se prolonga, una incertidumbre que agobia, una carga y una opresión que parece que nunca va a volver a salir el sol de la esperanza en mi vida. Dice, pero a medianoche, en esa medianoche de Pablo y de Silas, en esa medianoche que les tocó vivir aún como creyentes, aún como cristianos, porque no estás exento de las noches de la vida y de los infortunios y de las controversias. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas. Sí, hermanos queridos, no oraron solamente para que se convirtiera Lidia y tener los resultados óptimos. No oraron solamente para que una muchacha quede libre y disfrutar de la liberación del prójimo, sino que también oraron en el momento de la angustia y de la necesidad. Porque la oración es el todo, como lo dije desde un primer momento. La oración no es solamente para recoger los frutos. La oración no es solamente para celebrar un día de victoria y para ser beneficiarios de las bendiciones del cielo, sino que también la oración es el pañuelo, es la almohada, es el lugar donde nosotros podemos recostar la cabeza. Dice que en la medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué oraban? ¿Tenían algún motivo por el cual orar, habiendo terminado donde terminaron? ¿Se habrían preguntado en la oración, ¿por qué, Señor, esto? Pero no solamente que oraron. Dice, cantaban himnos a Dios. Y conocemos el texto. Y lo hemos predicado. Pero cantamos en estas condiciones. Por mucho menos dejamos de cantar. Por mucho menos dejamos de orar. ¿Cuál es tu cárcel en la que debas cantar? ¿Cuál es hoy tu medianoche? Donde tenés los pies asegurados y donde parece que no tenés dónde ir. Porque no hay escapatoria de lo que te toca vivir. Lo que te toca vivir te toca y hacete cargo y asumilo. La vida te pone esa suerte de cerrojos
donde no tenés dirección, donde no sabés qué rumbo tomar. Pero dice la Biblia que estos dos hombres oraron a Dios, cantaron en medio de la circunstancia adversa. Los predicadores, hay veces, hacemos famosos los púlpitos, hacemos famosas las iglesias, o hacemos famosos los lugares donde se predica la palabra y donde Dios se manifiesta. Estos hombres hicieron famosa una cárcel. Dice la Biblia que cantaban en medio de la necesidad, en medio del infortunio. Fue la experiencia de Juan Wesley, o de John Wesley, cuando quiso llevar su ministerio de Londres a las Nuevas Américas, y en un barco, junto con 35 moravos de tripulación, iban cruzando el Atlántico y se desató una tempestad que parecía que iba a romper la nave e iban a vivir un verdadero naufragio. John Wesley, que había sido un predicador desde su juventud, que había tenido miles de conversiones, dice que cuando vino la tormenta se aferró al palo mayor de la nave y se puso a llorar. Y temblaba de miedo, y tenía miedo por su salvación, y tenía miedo por su muerte. Pero cuando vio 35 alemanes que se dirigían al Nuevo Mundo, creyentes comunes, muchas de ellas mujeres, niños y algunos padres de familia, cantaban himnos a Dios. Él les dijo: ¿cuál es el secreto por el cual ustedes pueden cantar en medio de semejante desgracia? Ellos le dijeron: porque no le tememos a la muerte, porque hemos nacido de nuevo. Ahí tuvo la experiencia el predicador, y él relata la conversión de él en aquel barco. Iba como misionero a convertir a otros y en el transcurso del viaje se convirtió él. Mi hijo sacó unas fotos en la iglesia de John Wesley, donde hay un cuadro grande que fue descrito luego por un pintor de John Wesley, donde él dijo: descríbanme esa imagen que tengo impresa en mi mente para que quede para la historia. Quien iba a convertir se convirtió en el trayecto. Estos hombres son extraordinarios y nosotros debemos imitar a Pablo y a Silas. Y si hoy tenés un infortunio, una medianoche en tu vida, una cárcel, un cepo en tus pies, tenés que estar cantándole a Dios. Tenés que estar orándole a Dios. Estás en este lugar, en el mejor lugar. Pero como si esto fuera poco, mirad el poder y la onda expansiva que tiene la oración. Que dice el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos los oían. A ver, ¿no estaban presos Pablo y Silas? Sí, pero ellos tenían la libertad del alma, la libertad del espíritu, la libertad de los pensamientos, la libertad de los temores. A ver, hermanos queridos, ellos podían estar bajo las rejas, bajo las celdas, pero estaban libres en su alma y en su espíritu. Y el Señor hizo que se amplificara esa canción, se amplificara esa oración, y aquellos que estaban en cautividad dice que los oyeron. Los presos los oían. Entonces lo que me quiere decir el texto es que mientras uno en medio de la adversidad adora a Dios, bendice a Dios, exalta a Dios, siempre hay alguien de afuera que te está mirando. Hay alguien de afuera que está diciendo: ¿cómo puede ser el vecino lo que está viviendo? Y mirá la alegría que tiene. Y mirá cómo todavía agarra la Biblia y se va al culto. Mirá cómo tiene la familia. Mirá cómo están los hijos. Mirá la enfermedad que lo agobia. Y sin embargo sigue confiando en Dios. Tu vida tiene que ser un testimonio en las buenas y en las malas.
Porque todo Dios lo usa para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que entonces, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Traté de bosquejar este pasaje, pero es imposible. Traté de hacer un sermón y hacer una seguidilla y una simetría de un pensamiento, pero es imposible. Lo único que pude escribir es que la oración abre corazones y la alabanza abre puertas. Porque dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Pero hay algo más que se abrió, un corazón. Hay algo más que se abrió, una vida de tinieblas y de oscuridad poseída por un espíritu inmundo. Y ahora se abren puertas. Diga conmigo, ahora se abren puertas. Por mi oración se van a abrir corazones. Y por mi alabanza se van a abrir puertas. ¿Cuántos necesitan que Dios les abra puertas? No sé qué puertas. Pero yo sé que cuando yo alabo a Dios, a pesar de lo que me pasa, Dios va a abrirme puertas. Sigue el relato, que es extraordinario. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Lo que para algunos significa libertad. Las puertas abiertas. Para otros significa tragedia. ¿Por qué se iba a matar el carcelero? Si él vivía y los presos se habían huido, su vida respondía por los que habían escapado. Y él era muerto. En cambio, al matarse, los presos iban a huir, sí. Él iba a perder su vida, sí. Pero su familia iba a quedar libre de pagar las consecuencias. Si él no se mataba, no solamente pagaba a él las consecuencias, sino también toda su familia. Entonces, a la hora de matarse, a la hora de intentar el suicidio, dice el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando Dios hace las cosas y cuando Dios va a salvar, no va a permitir que no haya ninguna pérdida. Entonces, verso 29, pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Fíjese cómo el carcelero fue directamente a ellos, que eran los que habían orado, que eran los que habían cantado. No fue y no se dirigió a cualquier otro preso, sino a ellos. De allí el fondo, del calabozo más profundo, del cual él mismo había sido responsable de meterlos. Y dice la Biblia que fue a ellos y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. No fue a cualquier preso, fue a ellos que iluminaban la cárcel en medio de la oscuridad. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía que tenía que ser salvo de algo? ¿Cómo sabía que él tenía? ¿Habrá sido la oración de Pablo y de Silas? Señor, que en esta cárcel se salven todos. ¿Habrá sido la canción de Pablo y de Silas? Que tu gracia se derrame en este lugar y que todos puedan conocer a Jesucristo. ¿De dónde sacó un carcelero pagano, un hombre seguramente hasta corrompido por el mismo ambiente en el que proliferaba su trabajo? ¿De dónde sacó? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O habrá sido la oración misma dentro de la cárcel la que produjo convicción de pecado, arrepentimiento? ¿Habrá sido la circunstancia de un terremoto que lo apesadumbró, ver semejante milagro de abrirse las cárceles? ¿Qué habrá sido lo que detectó esa expresión? ¿Qué debo hacer
para ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Eso es todo lo que tenés que hacer para ser salvo. Creer. Creer. Aceptar. No ganarla la salvación. No pagarla con méritos, con obras, con penitencias. Creer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. A ver, podría parecer una contradicción. El verso 32 es lo que acontece después. Y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿sí? Haga un paréntesis, y todos los que estaban en su casa. Después creyeron los que estaban en su casa. Mientras tanto seguían en la prisión. Y dice que él tomándolos les lavó las heridas. Él mismo había provocado las heridas seguramente. Él mismo a lo mejor fue partícipe de semejante daño, pero él mismo fue el que los vino a curar. Se bautizó después con todos los suyos. Verso 34, llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo lo malo que nos pase tiene que tener un propósito. No debe tener un propósito, no, tiene un propósito. La historia comenzó en forma extraordinaria, orando, convirtiéndose gente, orando, liberándose gente, y no podía terminar de otro modo, orando y que se siguiera salvando gente. En un mismo capítulo, en un mismo episodio, en una misma ciudad. Fíjese todo lo que acontece, producto de la oración. ¿Qué sería entonces si nosotros como iglesia, en vez de quejarnos, oráramos? En vez de debatir, oráramos. En vez de exponer nuestras razones, nuestros derechos, nuestras opiniones, oráramos. Fíjese que en el verso 25 hay una ausencia absoluta de queja. Bajo ningún aspecto ellos dijeron, ¿por qué estamos padeciendo esto? ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué la paliza que le propinaron? Vuelvo a decir, por menos de esto, nosotros dejamos la oración. Por menos de esto, dejamos de cantar. Por menos de esto, dejamos hasta de ir a la iglesia. Hermanos queridos, yo quiero ser de esta estirpe. Yo quiero tener el ADN que tuvieron estos hombres. Yo nací para esta hora. No sé usted. Esto yo me lo predico para mí. Yo quiero ser como estos hombres. Que pase lo que pase, yo pueda seguir adorando y alabando al Señor, no importa las circunstancias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, dijo David en el Salmo. Y cuando lo dijo, estaba siendo perseguido por Saúl. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Creo que la iglesia hoy debe despertar a la oración, al clamor. Queremos ver resultados, queremos ver frutos, queremos ver liberaciones, queremos ver avivamiento. Oremos. No sustituyamos la oración por métodos humanos. No sustituyamos la oración por caprichos nuestros, por doctrinas nuestras, por prácticas nuestras. Es tan sencillo el Evangelio.
Estos hombres no fueron demasiados complicados para hacer la tarea de Dios, para hacer la obra de Dios. Simplemente oraban y Dios abría los corazones. Simplemente oraban y Dios abría las puertas. Simplemente oraban y Dios cambiaba toda la tragedia y todo el infortunio en bendición y en felicidad. Termino el texto. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y los magistrados han mandado a decir que lo suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, mire cómo conocía sus derechos romanos. Siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Quiere decir que estaban actuando en forma ilegal, porque la causa fue ilegal, porque el negocio que denunciaron era, ¿se acuerda la muchacha? Las ganancias que tenían. Entonces vinieron, verso 39, y les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, aquella primera discípula que se había convertido, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se hicieron un desastre en la ciudad. Pusieron una ciudad pata para arriba. No solo que confrontaron el pecado, confrontaron las personas, confrontaron el mundo espiritual de maldad, sino que confrontaron las autoridades. Pusieron en jaque todo el sistema de seguridad, el sistema judicial, el sistema corrupto de la ciudad. Todo porque dice que un día salieron a orar y Dios hizo el resto. ¿A cuánto le da ganas de orar? ¿Cuántos quieren una unción de oración, un espíritu de oración? Y lo que estoy diciendo está en la palabra. Dice: derramaré espíritu de oración. Creo que está en el profeta Zacarías. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Porque si hay algo que necesitamos es que Dios nos embulla en un espíritu de oración. Que Dios nos dé la gracia. Mire, capítulo 12, verso 10 de Zacarías. Poneme el texto en la pantalla. 12:10 de Zacarías. Levante su mano conmigo y tome esta palabra que le traigo esta noche. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De Jesús. Es profético el pasaje. Y llorarán como se llora por hijo, Jesús, unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero dice: derramaré espíritu de gracia y de oración. Yo quiero un espíritu de oración. Mire, yo he tenido la experiencia de estar durmiendo plácidamente, de estar durmiendo después de un día exhausto de trabajo y despertarme en forma inconsciente por la noche, 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, y orar dormido. Y al otro día, quien ya sabe, anoche estabas orando. ¿Cuándo? Anoche estabas orando. Y yo jamás supe que estuve orando, porque yo estaba durmiendo. Pero se ve que Dios necesitaba oración y fue a buscar a alguien que estaba ahí durmiendo. Estas cosas las hace Dios. Hace poco una persona vino y me dijo: pastor, usted vino en un sueño y oró por mí. Yo, sí, se despertaba y oraba por mí, venía.
y yo jamás me enteré. Esas cosas así espirituales las hace Dios, ¿entiende? Diga conmigo, Dios va a tomar mi espíritu y me va a usar para orar por otros, para orar por circunstancias, para conectar destinos.